ella, Arianushkin, en esos talleres empieza sin cesar así. Dice, ok, ustedes, bueno, nunca dice ok, odia la palabra ok. Entonces dijo, bien, ustedes son 300 actores y actrices y actores. Bien, vamos a trabajar una semana, 10 días juntos. Sobre todo vamos a tratar de tomar placer juntos, a hacer teatro. Pero tengo que decir una cosa, si hay 3 o 4 actrices o actores en lo todo de ustedes, tendremos suerte. Entonces todos estábamos como clase, pero ¿qué quiere decir? Porque ustedes creen que son actores, pero no lo son. Entonces, ¿sabes? Tienes una pinche presión, digo, estás como... Porque estoy hablando, obviamente, Isaac, estoy compartiendo eso porque yo me doy cuenta del lujo real en la vida de hoy, cotidiana, y que es un lujo de poder vivir, de poder ganar un poco de dinero con un arte que, de ese lujo de tener ese lujo de tener esa elección, esa suerte de hacer el trabajo que deseas, Sí. y de vivir. Pero porque eso fue como una paréntesis, que no es una, ¿por qué? Porque entonces me regreso a mi casa, hablo con mi chica de la época, que era muy importante para mí, la quería obviamente, pero era una bailarina talentuosa, pero ella tenía más, obviamente, kilometraje, como se dice, en Sí. cuestión de trabajo, ganaba su dinero con su salario como bailarina, Y de y trayectoria. de trayectoria, obviamente, y ella sabía una cosa que yo no sabía. Ella me miró, entonces, después de ese taller, me dijo, yo sabía que te va a pasar bien ese taller con Ariane Mishkin en el teatro. Bueno. Y me dijo, ¿sabes lo que va a pasar, Nicolás? Es que te van a llamar por ingresar a la compañía. Y yo dije, no, no. Y vas a ingresar a la compañía del Teatro del Sol. Porque ella, digo, esa chica vio en mí una cosa que yo ni tenía conciencia. No estoy hablando de talento, no sé qué, pero ella sabía cómo va la cosa. Ariane Mnuchin es ese tipo de gente de teatro necesitaba nueva sangre, nueva, y con gente que si te ha funcionado en un ejercicio en su taller, era como decir, ok, con ese tipo o esa tipa, yo puedo trabajar. Porque, bueno, es malhabil, cree que es actor, no lo es, etcétera, pero lo vamos a... Bueno, esta chica, mi pareja a la época lo sabía, pero me dijo eso, una cosa que yo descubrí sobre él. Más tarde, que es una pena, que a veces es un milagro, se dice, Sí. pero que a veces que la vida artística es difícil. En cuestión de seguridad financiera, en cuestión de amor. Y me dijo, ¿vas a ingresar a la compañía? Y nos vamos a separar. Y dije, ¿cómo crees? Resla me dijo, vamos a hacer... Y yo dije, ¿por qué dices eso? Porque cuando ingresas a una compañía como el Teatro del Sol, vas a descubrir otros mundos, va a estar de gira todo el tiempo, no nos vamos a ver más y nos vamos a separar porque así es. Y es lo que pasó. Un mes después, entonces, la asistente del Teatro del Sol de Ariane Mnuchin me llamó por hacer audiciones. Entonces, porque estaban entonces retomando esa famosa gira
internacional de los Atrides, de las tragedias griegas, y como yo lo aprendí también después, el teatro puede ser tan glorioso, pero puede ser, estimado Isaac, tan conflictivo también. Como dijo Ariane Mushkin, la última de las Atrides, hubo una grande reunión, un grande silencio, y dijo solamente eso me quedó grabado así, dijo, el arte es incendiario. ¿Se dice así? El Sí. arte es inflamable, es incendiario, nada más. Vámonos. Y había mucho conflicto a la época en la compañía. No me voy a extender sobre ese tema porque de hecho yo estaba, entonces ingresé a la compañía, pero había actores que se iban. Y yo fui audicionado sobre el papel de Egisto. Ok. Para las giras por venir. Entonces, en las obras bueno, y tuve ese lujo increíble de trabajar todas las noches, porque de día estaban de ensayos, montando ensayos con los Eumenidos, que era la nueva creación por la gira, la cuartera, y de noche las pasamos enteras a trabajar con Ariane enfrente de mí sobre Egisto. Y ahí también descubrí que no dormimos en teatro. Y yo estaba cansado, tenía 24 años y estaba llorando, cansado a las 2 de la mañana, y Ariane dijo, no, bueno, hagamos una pausa, café, y seguimos. Y dije, pero no es posible, tenemos que dormir, ¿no? ¡No! En el teatro no duermes, no comes, ni vas a los baños. Escenario, era así, muy yo. Claro, lo que pasó, lo que surgió es que no detuvo el papel, porque era enorme. Digo, solamente yo estaba en un papel 1000 veces más grande que yo sobre un escenario y no entendí. Estaba un poco en pánico. Pero me guardo en la compañía y empezamos una gira internacional. Entonces, es decir, también empecé a viajar. Tuve esa cosa de viajar. Estuvimos primero en Inglaterra, en Bradford. Como es un teatro importante y grande, entonces funcionábamos como dentro de festivales de teatro y nos quedamos bastante tiempo, en un lugar como más de un mes o 2 meses. Después cuando digo después, ya empezamos la gira, entonces Inglaterra, después Canadá, Montreal, 2 meses, después Nueva York. Y tenía 20, me recuerdo, ingresé Wow. a la compañía por el cumpleaños de mis 24 años. O sea, 24 años ya, estás en Nueva York, así 2 meses, había Jackie Kennedy, Jackie Chan, actores famosos, porque era un poco como de la alta, digo de la alta, es decir, el público es un teatro popular, pero por ejemplo en Inglaterra no necesitaban traducciones, nada, entendieron todo. Había gente bastante popular que vinieron, era Nueva York, era un festival y los boletos eran más caros. Entonces pero era increíble. Después fuimos en Alemania, bueno, no me voy a extender, pero fuimos en toda parte con el Teatro del Sol, en Japón, Corea, China, Rusia. No fuimos a México, nunca. Eso no sé, porque, bueno, por razones de festivales y tema de producciones. Bueno, y me quedé entonces 13 años en el Teatro del Sol. Iniciaste con el pie derecho. O sea, relativamente, o sea, llegaste al teatro y en menos de Sí, un año ya estabas de gira internacional. sí, y Wow. hasta salí en 2003. Entonces ingresé al final de 91, en 91 hacia 2003, 12 años. Yo estaba feliz de la vida. Imagínate, tienes 25 años,
como actor, como actriz, ingresas al Teatro del Sol, tienes un sueldo, no muy importante a la época, pero tienes un sueldo no muy importante porque el dinero iba por las creaciones, éramos numerosos y no ganabas mucho dinero, pero en cuanto de la vida fantástica y además el Teatro del Sol está afuera de la ciudad de París, pero en un bosque, y son son antiguos edificios gigantes donde se estaban fabricando las municiones bajo Napoleón III. Entonces, por decirte, entonces era un lugar que pertenecía al ejército francés, pero abandonado. Ariane Mnouchkine, en los inicios de 70, con su banda de actrices y actores locos, se acapararon el lugar. Hicieron su teatro. ¿Por qué? Porque a esa época se podía hacer todavía. Hoy en día no. Ya la policía te va. Pero a la época se podía hacer. Y bueno, no era tan sencillo. Pero entonces estás en un lugar impresionante, cargados de historia. No es un teatro clásico, son naves, se llamaba así. Porque es como, si se dan cuenta, eran como una antigua, enorme maquiladora en medio del campo. Estás haciendo teatro en uno de los teatros más bellos del mundo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pero vamos a decir que me quemé un poco mis alitas a la época, como un ángel como un ícaro, un poco así, con presunción se va a quemar sus alitas. Me los quemé porque me di cuenta, pero después eso, con el tiempo, que siempre efectivamente me refiero a tu pregunta, que es muy interesante y muy profunda. Es decir, una actriz o un actor de teatro tiene que ser libre también, yo creo, para poder avanzar y madurar en ese arte nuestro. Libre en todos los sentidos, es decir, ok, haces parte de una compañía teatral fenomenal, viajas, tienes pan de comer, tienes vino, tienes trabajo debajo de los ojos de una directora fenomenal. Y yo me he dedicado solamente a ser un caballero de ese teatro. Del Teatro del Sol. Entonces, ahí me equivoqué un poco, porque allá lo que aprendes es de ser un obrero del teatro, que no, que es, sí, es parte más noble, pero trabajas por ese teatro. Y para ser un caballero, un caballera, digo, del teatro, tienes que tener siempre contactos afuera. Es decir, contactos no de trabajo, contactos de tener esa curiosidad, esa curiosidad básica a ver otras obras de otros y de otras, de ver todavía, como lo hice al inicio, de ver espectáculo de danza, y no lo hice, me dediqué completamente, entonces me encerré un poco adentro del Teatro del Sol, que no fue un mal, lo repito. El problema es cuando sales, entras allá a 24 años, y sales a 36 años, diciendo, ok, vengo del Teatro del Sol, etc., y no reconoces a nada. No encuentras tus balizas, no sabes por dónde andar. Te das cuenta que, pero hay otras opciones teatrales, hay otra gente que trabajan diferentemente. Y no es decir que son mejores
o menos que tú no, pero no les interesas tanto después afuera. Y yo me di cuenta después con el tiempo que la gente que yo conocía al teatro, que siguieron como caballeras de teatro o como caballeros, era gente que habían guardado siempre esa curiosidad, ese apetito a todo el teatro. Y yo me encerré un poco en el Teatro del Sol. Lo repito una tercera vez, no era un malo, pero después te cuesta mucho trabajo a entender que vas a trabajar con gente que tiene otra trayectoria. Readaptarte a la realidad. Y te vas a darte cuenta de un choque magistral que en nuestro trabajo, en cuanto de trabajo teatral, que es el sistema, que hay un sistema oficial. Y que si no haces parte de ese sistema oficial, puedes venir de Peter Brook, de Ariel Mnuchin, de los maestros, estás afuera. Y ese sistema te dice, pero yo quiero trabajar también, yo soy igual que él. Etc. No. ¿Y por qué? Bueno, porque, como dijo Ariam, el arte es incendiario, es injusto y la vida es injusta. Pero eso, estimado Isaac, lo encuentras, lo descubres con el tiempo también. Oye, una paréntesis que tiene su... no estoy hablando... yo en el Teatro del Sol, yo vi gente, chicos y chicas, viniendo de barrios o de educación muy rudos allá. También, ¿no? Y entonces, no estoy ingenuo a tal punto, digo, no es que descubrir la realidad de la vida, no, nos agarra a todos, pero cuando estaba yo descubriendo el teatro, además con una pareja que quería a la época, que me dijo, vas a ver, nos vamos a separar, y de hecho nos separemos. Sí. Entonces, ella tuvo razón, pero yo descubrí el funcionamiento, cómo van las cosas en el teatro, que al inicio todo es bello, todo... No. Hay sus partes de sombras. De hecho, Ariel Mnuchin, bastante grande hoy en día, escribió hace como una semana o 10 días dio una entrevista en un periódico importante francés en cuanto de la situación en Francia, del COVID-19 y del caos sembrando por los políticos, por la mala organización de los políticos. Exacto. Y bueno, no lo tengo claro ahora en mi mente, pero se refiere, tiene mucho enojo contra los políticos y habla de esa cosa. Y de hecho tuvo ella el COVID. Sí, yo lo aprendí, tuvo el COVID y se quedó encerrado en su teatro durante 2 meses. No fue al hospital, no. Y se salió del COVID. Lo digo con mucho respeto y cariñoso, pero con una sonrisa porque me dijo, para ser una grande dama patrona, directora de teatro así, ¿quién tuvo más miedo? ¿Ariel Mnuchin del COVID o el COVID de Ariel Mnuchin? Digo, es alguien que nada con Shakespeare y Chekhov. Digo, ¿y por qué? Lo digo a propósito, no es solamente un juego de palabras, pero es alguien con quien, entonces me preguntaste, para regresar también a tu pregunta, es alguien que te lleva a bucear en las oscuridades del teatro. Para regresar, según sus palabras, siempre para ella es un actor o una actriz, es alguien quien va a bucear en el lodo, en la oscuridad profunda, en medio de los demonios de la vida, del teatro, para regresar una piedrita chiquita que es un diamante que vas a regresar a la superficie. Es solamente eso. Entonces ella en ese artículo justamente hablaba de esa cosa porque dice todo es teatro, todo es arte. Es una conciencia que hay que agarrar. Si
Y yo lo hice, digo, durante 2 meses confinado aquí, durante 2 meses estaba escuchando de la mañana a la noche las noticias francesas, después me metí en las noticias mexicanas y en algún momento te vuelves loco. Primero porque Exacto. agarras demasiadas informaciones, pero después te alejas de lo que eres tú. Me costó después de regresar a un libro de Víctor Hugo, de Shakespeare, o de leer unas palabras de poesía mexicana, que hay tanta y bonita. ¿Por qué? Porque ese te alumbra el espíritu y te da visiones. Si te quedas en informaciones y escuchando a los políticos, que sea aquí en México, que sea allá en Francia, o que sea en el mundo entero, pues te vas en el lodo y te quedas allá, güey. Y te zapatean encima. Pero, y te dice, pero ¿cómo tenía yo esa posibilidad? ¿Por qué hagamos teatro? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos elección? Hay gente en Europa que me dice, pero ¿por qué estás en México? ¿Qué haces en México si hay tanta violencia, tanta desapariciones, tantas monstruosidades? Y yo miro a la gente y dije, ¿por qué estoy en México? Porque me siento libre aquí. Me siento libre de hacerlo, de poder hacer lo que quiero, es decir, teatro. Y amo a la gente porque la gente te escucha. Es muy paradójico, pero hay mucha libertad aquí. Si no te va bien en el escenario, Arianushkin nunca te va a decir, a pesar que hay un problema realmente muy grave, no te va a decir fuera de la compañía. No, vas a trabajar en la cocina, vas a trabajar en los talleres, porque todo se hace ahí a los escenarios, de hierro, de madera. Entonces aprendes, ¿no? Sí. Todo. Yo tuve la gran suerte de, cuando digo suerte es que fue trabajo mío también, Sí. y el trabajo es una disposición de espíritu también. Yo no, enfrente de ustedes, ahora enfrente de ti sobre todo, no voy a ser el, no, el gran actor. No, es una disponibilidad. La tuve en esos años, entonces tuve la suerte de actuar siempre. Entonces, para regresar a tu pregunta primera, estaba yo feliz al Teatro del Sol porque yo estaba actuando en cada obra. Y nada fue ganado por... Tuvimos ese gran, tú eres hombre de teatro, imagínate, tuvimos ese gran, enorme, excepcional lujo de ensayar cada obra 6, 8 meses, casi un año por una o dos. Entonces, en el tiempo, teníamos el lugar. A veces durante meses no estábamos pagados, pero siempre había comida, había camas, había todo. Sí. Entonces, ya, eso fue lo impactante. No sé si va a contestar bien a tu pregunta, pero en esos años sí descubrí la vida artística, en medio de hermanas, hermanos del mismo barco que era ese gran teatro. Y después, para regresar ahora a tu pregunta última, cuando me fui, y después solamente descubres también que la vida, el teatro, la vida, se mezclan. Sí. ¿Sabes, Isaac, que en el teatro clásico francés, no estoy hablando de los escritos, vamos a regresar antes de la Segunda Guerra Mundial, si me permites. Claro, claro. Había lo que llamamos en Francia, ¿cómo se llamaron ellos? Porque, ¿cómo? Se llamaron el cartel. El Ok. cartel, que eran 4 tipos, bueno, eran tipos de teatro, que eran muy famosos a la época, antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era Louis Jouvet, Jacques Copeau, Charles Dulin. El cuarto siempre me escapa su nombre, que es muy mal porque es muy...
Bueno, toda esa banda alrededor, había Otto Narto, quien vino a México, digo, había gente, esa gente era directamente inspirada, hablamos de Europa, del teatro alemán, de Brecht, y del teatro ruso, Stanislavski, Chekhov, etc. Y ellos se acaparon todos esos diamantes de ese teatro, de esos geniales, novadores, modernistas, a la época del teatro ruso, alemán, y lo llevaron en Francia, lo developaron así en Francia. Esa banda, después hubo la guerra, etcétera, pero influenció hasta los años 60 gente como Jean Vilar, Juan Vilar. Jean Vilar. ¿Quién es Jean Vilar? Es el fundador del famoso Festival de Avignon, internacional de teatro, de Avignon, el sur de Francia, y tenía su compañía de teatro, voy a decir una enormidad, creo que es del este parisiano, se llamaba. Espero no equivocarme, pero bueno, y la base de un joven actor como yo, como lo aprendí con Ariane Mnouchkine, era el trabajo. Ella tenía esa frase extraordinaria para mí. Dijo, no hay que olvidar que la condición del maravilloso es el concreto. Es decir, la magia no viene por magia. La magia viene por trabajo, 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 trabajo. ¿Trabajo qué es? Escribir, no dormir, no comer, no ir a los baños, trabajar, ensayar, construir. Tú sabes, me ayudaste en mi obra, digo, construir cosas, estar y no perderte en noticias. Hacerte un break. Ok, la mañana te levantas, tomas un café, escuchas las noticias 20 minutos. Ya, basta. Ya avanzamos. Tomar en cuenta lo que está diciendo en las realidades pragmáticas cotidianas de nuestros mundos. Es decir, ok, escuché eso, o eso es muy grave, no sé qué, lo tomamos en cuenta por el teatro, etc. Pero es trabajo.